estoy buscando la dirección del Señor para compartirles la meditación. Tengo algo en mente y lo tengo más o menos detallado, visto, y algo ocurre, llega un momento que dice, no, eso no, y tengo que empezar de nuevo y armar de nuevo todo esto, y eso me ocurrió esta semana. Y creo que lo que tiene que ver, algo está pasando entre ustedes y yo ahora que tiene que ver con lo que quiero compartirles ahora, o lo que quiero invitarles a meditar. Le titulo a nuestra meditación para glorificar al Señor, y esa es una figura de la cual vamos a tratar ahora. Ese gráfico, esa imagen que ven, es el tema en el cual vamos a tratar ahora. Si lo pueden notar bien, hay una persona que está encorvada y alguien más que ilustra al Señor, quien está junto a ella, para glorificar al Señor. ¿Qué tan importante es para los creyentes glorificar al Señor? Pues a lo mejor puedo explicar muchas cosas y decir mucho, pero para ir rápidamente al punto, no tengo mucho tiempo para extenderme, es la razón de ser de los creyentes. ¿Sí me explico? Esa es la razón de nuestra vida, glorificar al Señor. Ahora, ¿qué significa esto de glorificar al Señor? Bueno, significa esto de darle el lugar de honra, de honor que le corresponde en nuestra vida, pero no solamente eso, sino expresar esa honra, ese honor que significa ese acto en el cual lo ponemos en primer lugar, le dedicamos nuestra vida y se lo decimos, se lo expresamos, y expresamos también nuestro regocijo en esto. Espero haber sido claro hasta esto. Les decía, esa es la razón de ser de nosotros. Sin embargo, no es una tarea fácil. Quiero ponerles así rápidamente un ejemplo. Parte de mi responsabilidad como esposo es expresarle mi amor a mi esposa. ¿Están de acuerdo conmigo? Los hombres saben, no se crean. Pero, ¿cómo se lo puedo decir cuando hay interferencias, molestias, dificultades, desacuerdos? ¿Cómo se lo hago? Y tú lo más seguro es que no lo hago, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, pues por todos esos obstáculos. Eso es solo un ejemplo para decirles, no todos glorificamos al Señor. ¿Por qué? Pues porque hay obstáculos. ¿Se me explico? ¿Cómo glorifica al Señor una persona agobiada? ¿Cómo glorifica al Señor una persona en tribulación? ¿Cómo glorifica al Señor una persona en crisis? ¿Cómo glorifica al Señor una persona distraída? Hay tantas cosas en nosotros que nos roban la atención que difícilmente podemos llegar entonces a ese punto, a ese aspecto que nosotros quisiéramos. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el Señor no es glorificado. Bien, una pregunta personal, y como en otras ocasiones, no es una pregunta para que me la respondan, ni para que levanten la mano, ni para que digan amén, ni mucho menos para que aplaudan. Pero pregúntese a usted mismo, ¿es glorificado el Señor en mi vida? ¿Yo me ocupo de glorificar al Señor? Yo pensaría, con perdón suyo, que no en todo momento, que no constantemente. Y estamos diciendo que si es la razón de nuestra vida, pues entonces, ¿qué tipo de adoradores somos? Si no nos ocupamos de eso. Sí, pero decíamos, ¿qué hacemos con los obstáculos? ¿Qué hacemos con las dificultades? Y bueno, no es mi intención aquí culparlos, ni fastidiarlos, ni mucho menos. No, al contrario, quiero decirles, tienen razón. Cuando uno está agobiado, cuando uno está entristecido, cuando uno está en crisis, pues ¿cómo expresa esa adoración, esa glorificación al Señor? ¿Sí me explico? Pero hay una clave para poder llegar a este punto. Y es ahí donde yo quiero invitarles a meditar. Y les pido por favor que leamos con cuidado la referencia en la cual vamos a meditar. Solamente son 4 versículos. Evangelio según San Lucas capítulo 13 nos dice: un día de reposo, Jesús estaba enseñando en una sinagoga.
Y allí estaba una mujer que hacía ya 18 años sufría de un espíritu de enfermedad. Andaba encorvada y de ninguna manera podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y en el mismo instante en que Jesús puso las manos sobre ella, la mujer se enderezó y comenzó a glorificar a Dios. Esa parte, como termina, me parece que es la clave de toda la historia. ¿Sí me explico? Pero a ver, vayamos con cuidado y repasemos este pasaje. Un día de reposo, un sábado, el día que usualmente se reunía el pueblo de Israel por la tradición en la sinagoga para estudiar la palabra del Señor. La sinagoga no era el templo, la sinagoga era un lugar de estudio, era un lugar de lectura. La sinagoga tenía partes. Había un lugar atrás que era el lugar de las mujeres. Las mujeres no se reunían con los hombres. Repito, no era el templo, no se venía a ofrecer sacrificios, no era eso. El punto era estudiar la palabra, escudriñar la palabra, alimentarse de la palabra del Señor, etc. Esta mujer aparentemente entra a ese lugar de las mujeres, esa sección que era exclusiva para las mujeres, pero hay un problema con ella obvio, a simple vista. Era una mujer, y de nuevo aquí, pues necesitamos tomar nota de que eran comunidades muy pequeñas, mucha gente se conocía, etcétera, ¿verdad? Que hacía 18 años sufría de un espíritu de enfermedad. Y es bien interesante porque este espíritu de enfermedad nos habla de una afección, de un padecimiento que tiene que ver con el espíritu. No tiene que ver con una disfunción en su cuerpo, no tiene que ver con otra cosa, sino de un espíritu. Andaba encorvada y en ninguna manera podía enderezarse. Y creo que el ver a una persona así o imaginarla en esa posición ya nos puede decir de inmediato lo terrible que debe haber sido esa condición. Es sábado, esta mujer, a la excepción de las mujeres, y el Señor la ve. La sinagoga no era un lugar muy grande, era un lugar relativamente pequeño, quiero decir, se podía diferenciar, se podía distinguir la expresión de las personas, se podía distinguir muy bien a la persona por la cercanía. El Señor ve a esta mujer. Y cuando dice un espíritu de enfermedad, es decir, no es solamente la dolencia, no es solamente el síntoma, sino todo lo que esto implica. 18 años encorvada. Y yo creo que esto ya nos dice bastante de esta situación de esta mujer. Yo quiero imaginarme y quiero invitarles a que se imaginen la cara, la expresión de una persona agobiada, encorvada, en una posición tan incómoda, pero que en 18 años probablemente ya se acostumbró, probablemente ya es parte de ella, como muchas cosas que nos van ocurriendo a nosotros, muchos padecimientos que recién los empezamos a registrar en nuestro cuerpo, pues nos molestan, nos dolemos, nos quejamos, a lo mejor lloramos, pero como no se quitan, gradualmente nos vamos a acostumbrar. Y a veces al acostumbrarnos, forman parte tan de nosotros mismos que ya no diferenciamos estar bien de estar como estamos. Yo no sé si haya alguna situación parecida a esta que les sea familiar y que ustedes se puedan recordar, ¿no? Pues yo me acuerdo cuando pues no podía hacer tal cosa, pero pues me acostumbré a que no se podía y pues ya, ¿qué más le iba a hacer, no? Entonces nos acostumbramos a mirarnos así, a movernos como podamos y bueno, todo esto. Las personas que tienen secuelas de enfermedades y todo lo demás, pues esto es muy, muy familiar. Así que esta mujer andaba encorvada, pero me llama también la atención esto, y en ninguna manera podía enderezarse. Creo que esta es una aclaración
que tiene que ver con que ella quería enderezarse, pero no podía. En otras palabras, no se resignaba a ese encorvamiento, a esa posición, porque no podía enderezarse, es decir, por más que lo intentaba. Esta mujer, y bueno, otra vez les comento el contexto, pues las mujeres no eran muy importantes en ese tiempo. Y al no ser importantes, probablemente muchas mujeres tenían muchos padecimientos y pues a nadie llamaba la atención. Pero algo pasa con ella que le llama la atención al Señor. Y la razón por la que muchas veces nos llama la atención las personas o las cosas es cuando quieren hacer algo y no pueden. Cuando alguien no hace algo y nosotros lo vemos, generalmente nos pasa desapercibido. Pero piensen ustedes cuando en el centro de la ciudad alguien quiere atravesar la calle y por alguna razón no puede, entonces es notorio. Alguien quiere levantarse, por alguna razón no puede, rápidamente es notorio. ¿Sí me explico? Cuando alguien está en una condición y no quiere cambiar su condición, frecuentemente tampoco lo notamos, o si lo vemos como algo que no tiene más que decirnos a nosotros, simplemente lo observamos y ya. Pero en este caso, le llama la atención al Señor esto, en ninguna manera podía enderezarse. Quiere decir, lo más probable es que sí había la intención, sí había el esfuerzo, pero no le era posible. Era un espíritu que la sobrecargaba, que la abrumaba y de alguna manera estaba ahí. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Quiere decir, el Señor observa a esta mujer y yo me hago a la idea, nota en la expresión de su cara, nota en los movimientos que hace ese deseo de levantarse, no lo puede hacer, entonces Él le llama y le dice. Con frecuencia nosotros vamos a leer estas palabras dichas de una manera así afirmativa del Señor. No le dice levántate, no le dice mírame, no le dice como en otras ocasiones, sino mujer, lo más probable es que no sabía cómo se llamaba, ¿verdad? Quedas libre de tu enfermedad. Y en el mismo instante en que Jesús puso las manos sobre ella, es decir, el Señor estaba enseñando en la sinagoga, pues era más o menos al frente, ¿verdad? Entonces Él viene con ella a la sección de las mujeres, la observa, le dice eso y pone sus manos sobre ella y la mujer se enderezó. Después de 18 años, la mujer se enderezó. Cuando nosotros pensamos de esta manera, meditamos en la palabra de Dios y todo lo demás, pues no hay menos que regocijarnos, ¿no? Qué historia tan inspiradora, qué historia tan brillante, pues qué bien, ¿no? ¿Y qué tiene que ver con nosotros? ¿Cuál es la razón por la cual les comparto esta referencia hoy? Les decía que para mí la clave es cómo termina esta parte del relato. El relato sigue. Hay otra parte de la cual no voy a tocar hoy, del complemento de este relato. Este relato no termina aquí, termina la reacción de unas personas que estaban ahí. Bueno, lo que yo quiero compartirles ahora, lo que yo quiero invitarles a enfocarnos en esta mañana es esto que pasa con ella y esto que tiene que ver con glorificar al Señor. A ver, retomemos la historia donde la empezamos. Les decía que glorificar al Señor es la razón de nuestro ser, la razón de nuestra vida. Les voy a poner una figura de ilustración más o menos para tener una imagen de cómo sería este acto de glorificar al Señor. Imagínense ustedes que glorificar al Señor es reconocerle, colocarlo en esa posición como si le pusiéramos la corona al Señor, como si le diéramos el dominio de algo, el cetro de mando, y cuando nosotros lo estamos haciendo, le estamos diciendo: tú eres mi rey, de ti depende de mi vida, tú eres mi Señor. Y ese es un acto que cuando el creyente lo hace, imagínense todo lo que pasa con él.
Es un lugar de tal privilegio poder hacer eso. Es una honra de tal manera que cuando no lo podemos hacer, difícilmente nos podemos sentir bien. Esto es una parte un poquito complicada de entender, pero supongan ustedes que alguien que ustedes aman mucho, que alguien que es muy importante para ustedes, es algo así como su cumpleaños y ustedes quieren ir a la fiesta y expresarle su afecto, su amor, lo importante que es para ustedes, pero no pueden. ¿Cómo se sienten? Mínimo frustrados. Yo quisiera estar ahí, yo quisiera decirle esto, yo quisiera hacer tal cosa, pero por alguna razón no puedo hacerlo. Y la persona que puede, qué satisfacción da celebrar a alguien que amamos, celebrar a alguien que es importante para nosotros. Qué alegría, qué regocijo, qué júbilo, ¿no? Es poder hacer eso. Yo no sé cuántos padres recuerdan, por ejemplo, cuando su hijo o su hija cumplió 1 año. Y todo el borlote que hacemos al primer año, los demás se nos olvida, pero ese primer año queremos hacer cantidad de cosas, ¿no? O cuando cumplen 15 años las niñas, ¿no? Es tal la alegría, es tal el regocijo que queremos estar ahí, que queremos hacer quién sabe cuántas cosas. Todo esto solamente para ilustrar, a lo mejor de una manera un poquito pálida, un poquito lejana, ¿verdad? ¿Qué significa glorificar al Señor? Glorificar al Señor, participar de este reconocimiento de Él, esa es la razón de nuestra vida. No hay cosa más importante para nosotros que eso. Esto es por lo cual batallamos, por lo cual sufrimos, por lo cual nos cansamos, por lo cual nos afanamos, por lo cual nos ponemos de acuerdo, por lo cual en este momento estoy hablando con ustedes, por lo cual canta nuestro equipo de alabanza, por lo cual enseñan las maestras, por lo cual hacemos todo lo que hacemos para que el Señor sea glorificado. Y cuando participamos nosotros de ese acto, no hay acto más importante que ese. No hay nada en la vida que se compare a este acto. Y entonces, por esa razón, cuando hay una persona que no logra hacer esto, pero quiere hacerlo, pero es su propósito y está en ella todo ese empeño y no logra hacerlo, claro que esto llama la atención del Señor. Ahora déjenme aquí dedicar unos minutos para decir algo diferente a esto, ¿no? La diferencia de esto, todo esto que he descrito, es cuando nosotros como creyentes aprendemos a hacer las cosas como una rutina o como una especie de obligación. Y esto se podría equivaler cuando nosotros venimos a la reunión, a la asamblea, al culto, y pues siguiendo una tradición, o como espectadores a ver cómo se pone. No sé si han escuchado. Vamos a ver el culto, cómo se pone. O al salir, ¿cómo se puso el culto, hermano? ¿Sí? Entonces, cuando hacemos las cosas de esa manera, pues no tenemos idea de lo que es glorificar al Señor. No, esto no está en nuestro espectro, ¿no? En nuestro pensamiento. Imagínense en el ejemplo que les ponía de un cumpleaños o algo así, cuando alguien va, pues, como mero espectador. No está involucrado con la persona. Si hay alegría, si hay fiesta o no, pues no le interesa demasiado. Ustedes se podrían imaginar a un padre celebrando el cumpleaños de alguien como, ay, pues aquí está eso, ahí está la comida, ¿qué? Está el regalo. Claro. Ustedes se pueden imaginar eso. Si es alguien que realmente amamos, si es alguien realmente importante para nosotros. Entonces este acto de glorificar al Señor es algo tan particular, tan importante, tan extraordinario así, que a veces no capturamos completamente la importancia de eso. De la misma forma, en ello nos va nuestra bendición o satisfacción como creyentes. Permítanme seguir con el mismo ejemplo. Cuando celebramos de todo corazón a alguien, ¿quién es más bendecido? ¿Quién es más complacido? ¿El celebrado o el que celebra? Yo puedo recibir el regalo de alguien, pero no sé
qué hay en su corazón. ¿Sí me explico? Entonces, cuando nosotros celebramos, los edificados, los alegres, los llenos de regocijo somos los que celebramos. Porque se convierte para otros en un privilegio. A no ser que no lo sea, ¿verdad? Entonces así trato de decir, cuando glorificamos al Señor, y nuestro espíritu se dispara y no cabe de júbilo y de contento porque hemos participado de la alegría del júbilo de celebrar al Señor, de glorificarlo. Entonces, si más o menos me estoy explicando, entenderán el problema de esta mujer. Entenderán la situación de esta persona, 18 años, y ella no puede participar de la celebración. Tiene un agobio, tiene un problema. Ella no se puede enderezar. Una persona que no se puede enderezar es una persona que solamente mira el lugar en donde está. No puede levantar su vista y mirar allá. Esa persona que nada más mira en el lugar donde está, mira el hoy. Ni siquiera el hoy, a lo mejor la hora, en el instante en donde está. Y creo que este es un pasaje existencial en nuestra vida, lo que experimentamos, muy conocido por nosotros. ¿A cuántos de ustedes les preocupa qué van a comer al ratito? No sé qué vamos a hacer mañana, la próxima semana, pero ¿qué voy a comer? No sé qué voy a hacer. Solamente me fijo aquí. Si hay otras cosas en el espacio, si hay otras cosas alrededor de mí, no sé, ni las volteo a ver, pero estoy así, clavado, decimos, ¿verdad? Aquí. Por ejemplo, ¿ven algún problema? ¿Qué voy a hacer si no resuelvo mi problema? ¿Qué voy a hacer si no pasa lo que yo quiero? Y otra vez, encorvar a mi vista. Tal vez si elevara mi vista verían tantas cosas, pero no puedo. Ese encorvamiento me lo impide. Y déjenme ver si puedo decir las cosas de una manera como quiero decirlas. No estoy diciendo que esto está mal, ni reprobando a alguien, ni condenando a alguien. No estoy tratando de expresar eso. Al contrario, les dije en un principio, tienen razón. Porque es una condición muy complicada, es una condición muy difícil. Pero también se requiere un ejercicio de atrevimiento, un ejercicio de audacia, de arrojo, ¿verdad? El Señor llamó a esta mujer. Y a lo mejor es una expresión un tanto insignificante. ¿Para qué le llama? ¿Para qué se llama a una persona? Pues para que venga. ¿Sí me explico? Es decir, llamar no es solamente buscar la atención de la persona, sino al mismo tiempo es la oportunidad, es la invitación a involucrarse en lo que se está anunciando o en lo que se está diciendo. Cuando queremos llamar la atención de alguien, ponme atención, mírame. Esta mujer, con la vista en el piso, encorvada, el Señor la llama porque a lo mejor si Él dice en general, mujer es libre de tu enfermedad, es como si yo en este momento dijera, hermana, tu problema está resuelto. ¿A quién me referí? ¿A quién me referí? Pues quién sabe. No, pero el Señor la llama a ella. Es decir, mujer, a ti. Eres libre de tu enfermedad. Y fíjense estos dos aspectos o estos dos momentos. Cuando el Señor hace esa declaración y cuando pone sus manos en ella. Ahora, yo quiero suponer que cuando el Señor la llama, la mujer va. Cuando el Señor la llama, le dice, mujer, eres libre de tu enfermedad, pero ella va al Señor. Y entonces ahí se produce ese contacto. Y al contacto, entonces, esta mujer se endereza. Debe haber sido un momento, híjole, extraordinario, ¿no? 18 años. Y luego poder enderezarse, ¿no?
Debe haber sido algo realmente que llamaba mucho la atención. Y me parece que esto nos lleva, o a mí me lleva, a preguntarnos, ¿cuántos andamos encorvados? A lo mejor no físicamente, pero ¿cuántos andamos encorvados? Emocionalmente, espiritualmente. Fíjense ustedes que dice aquí que era un espíritu de enfermedad, es decir, había algo en el espíritu de esta persona que se mostraba en su cuerpo, pero como si no pudiéramos ocultar lo que hay adentro de nosotros. A lo mejor haya una persona aquí, él o ella, que cuando camina muy erguido, muy erguida, pero en su cara se nota que su espíritu está encorvado. Y que no es nada sencillo y nada fácil. Ese andar encorvados dentro de nosotros mismos habla como de ese peso que estamos cargando, como de esa carga que vamos llevando, como si para nosotros fuera imposible deshacernos de esto. ¿Cuántas veces hemos dicho, ¿y cómo le hago con esto? ¿Cómo se hace? Aquí ocurre algo también muy interesante y muy particular, ¿no? Porque probablemente cuando esta mujer va en sábado a la sinagoga, que era inusual, nunca esperó que ahí iba a ocurrir algo. Pero escuchar al Señor decirle con atención a ella, mujer, eres libre de tu enfermedad, es recibir del Señor esto. Hay un momento en el cual nosotros no podemos decir qué va a pasar, pero cuando pasa nos damos perfecta cuenta. Con eso quiero decir, les decía, ¿cuántos de nosotros estamos encorvados? ¿Y cuánto tiempo tenemos así? ¿Cuáles son los agobios de nosotros? Déjenme aquí hacer un paréntesis. Cuando uno convive con personas con determinado padecimiento, determinada situación, a veces es notorio ver en la actitud, en la manera de expresarse de esa persona, es notorio ver su sufrimiento. ¿Sí? Cada uno de nosotros reaccionamos de diferente manera al dolor, pero hay reacciones más o menos típicas, ¿no? Por ejemplo, generalmente una persona que padece una molestia de cierto grado, de cierto dolor, es muy malhumorada. Algo vamos a tener los enojones que algún padecimiento ahí, por eso eres tan enojón, ¿verdad? Que hay un problema contigo, ¿no? Así como, bueno, que te duele, pues. Otras de las cosas es que, pues, no existe esa alegría en lo que hacemos. Pero otra de las cosas es que frecuentemente aceptamos la limitación y la asumimos como una condición de vida. Hagamos tal cosa, no, yo no puedo. No, yo no tengo tiempo. No, yo no tengo manera de hacer. Es decir, hay una limitación y la asumimos como condición de vida. ¿Qué podía hacer esta mujer si andaba encorvada? ¿Qué podía esperarse de ella? Que sonriera, que estuviera alegre, que fuera diligente, que fuera trabajadora. Por eso me pregunto y les pregunto, ¿cuántos andamos encorvados? ¿Cuáles son esas cargas que pesan en nosotros? Y al preguntarles esto, y al sugerirles que se lo pregunten, también viene la invitación. ¿No será que nosotros podemos escuchar esta mañana al Señor diciéndonos, ¿eres libre de tu enfermedad? Fíjense, el Señor no le resolvió el problema. Es decir, ¿qué era lo que tenía la mujer así? Pues, quién sabe, pero el Señor no dijo, mira, ya, te voy a dar lo que necesitas, te resuelvo tu situación, voy a devolver tal cosa. No dice eso. Simplemente, eres libre de tu enfermedad. Acuérdense que era una enfermedad espiritual. Eres libre de tu enfermedad.
Es decir, tomo la carga, te la quito, te puedes enderezar. Una cosa es te puedes, y otra lo que hace enseguida, por lo cual la mujer se endereza. Cuando ella recibe el contacto, el Señor impone las manos sobre ella y ocurre eso. A lo mejor algunos ya hemos escuchado, eres libre de tu enfermedad, pero no hemos recibido ese contacto de parte del Señor. ¿Sí? Y entonces aquí es donde entra un aspecto muy importante, determinante de nuestra fe. ¿Cuándo escuchamos al Señor? ¿Cuándo entramos en ese contacto con el Señor? Y nosotros creemos que cuando la palabra de Dios nos habla, escuchamos al Señor. Y que cuando nosotros nos disponemos en esa búsqueda, en ese contacto, a recibir al Señor, entonces nos toca el Señor. A ver, para alguien que no esté muy seguro de lo que estoy diciendo, que no le sea muy fácil de recibir, ahora les pregunto y les pido, levante su mano aquel que haya sentido el contacto del Señor. Gracias. Mire, no me dejan mentir ellos. ¿Sí? Con eso quiero decir, esa es una experiencia que nosotros vivimos. Y la vivimos en ese contexto. Cuando la palabra del Señor nos dice algo y entramos en eso. Entonces ahora mi pregunta va a ser, ¿para cuántos esta palabra les dice algo? ¿A cuántos encorvados? ¿A cuántos abrumados por la carga? ¿A cuántos incómodos por esto, dolidos, esta palabra les está diciendo algo? Y si les está diciendo algo, ese es el primer paso. El segundo va a ser que entremos en contacto con el Señor. Y entonces esta es la iniciativa de nosotros. Hasta aquí. Agradezco mucho a las personas que nos han mirado por la red. Espero que esta palabra haya sido de edificación. Y les pido a nuestros hermanos de media que de esta manera ellos despidan esto.